Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. La verdad que hoy es un programazo. Ya nos dieron una entradita ahorita nada más. Empezamos a evolucionar con la mente, a imaginarnos cómo ha sido los inicios de esto, de lo cual hoy es una joya realmente. Y la verdad es un honor y estamos muy agradecidos. Gracias por la invitación. Gracias por nuevamente aceptarnos en este lugar que es muy mexicano, por supuesto, y muy cachanilla. Aquí estuvimos nosotros cuando arrancamos con este proyecto. No están ustedes para saberlo, pero nosotros sí para contárselos. Por allá cuando iniciamos con Ángel Ávila Presenta, ya que será alrededor de hace como un año, tuvimos la oportunidad de poder platicar con el presidente de este lugar, de la asociación. Les voy a decir, estamos nada más y nada menos que en el corazón Cachanilla, estamos nada más y nada menos que en el corazón de la historia de nuestro México, que es la Asociación de Charros de Mexicali. Para nosotros es un honor y queremos agradecerle muchísimo a todos los que lo conforman por aceptarnos, por invitarnos. Muchas gracias, porque además estamos dentro del marco de un aniversario más. Son 64 años de estar dando mexicanidad a nuestro estado baja californiano, 64 años de estarlo construyendo con esta cultura que nos ayuda a nosotros a recordar las raíces, por supuesto, de dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos y por qué hemos de sentirnos tan orgullosos de ser mexicanos de sangre, mexicanos de corazón, mexicanos de historia. Así que, amigos, es para mí un honor todavía más porque estamos con un pilar de esta gran historia. Hoy vamos a conocer muchas cosas, hoy vamos a platicar muchísimo. Está conmigo nada más y nada menos que el caballero Eufrasio Santana, que está por acá con nosotros. Señor, es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. La verdad que nos da muchísimo gusto, le agradecemos mucho el que haya aceptado esta plática para que nos cuente la historia de cómo es que llega la charrería a Mexicali. Pero antes de eso, nos gustaría empezar por el principio, ¿le parece? Perfecto. Sí, ok. Eufrasio Santana. Peralta. ¿Usted es cachanilla? No, yo soy tecatense. Ok. Yo nací en Tecate. Uh-huh. Mi padre era originario de Jalisco. Ok. Por la necesidad se vinieron a trabajar a Estados Unidos y de Estados Unidos a Tecate. Okay. ¿Verdad? Esto te estoy hablando que ha de haber sido por allá en los 20s o más atrás, ¿verdad? Pero de ahí en Tecate no había mucho futuro y fue cuando decidió venirse a trabajar en 1935 al Valle de Mexicali, abrir el Valle de Mexicali, sobre todo el valle del sureste del valle, que viene siendo por allá por la colonia Coahuila, que viene siendo lo que le llamamos el 57. Kilómetro 57, Luis B. Sánchez, Sonora, ahí por ahí cerca, ¿no? Lo divide así un callejón. Uh-huh. Ahí empezó él, porque vino a sembrar cebada para la fábrica de malta. No era cervecería Tecate todavía, era fábrica de malta, que producía malta para una cervecería de San Diego que se llamaba ABC. Y no podían hacer el lúpulo y no podían cocinar la cebada ni el arroz para la cerveza en San Diego. Entonces tuvieron que buscar a alguien que se los hiciera. Vinieron a Tecate y en Tecate se los empezaron a hacer. La familia Aldrete, don Alberto Aldrete, siendo compadre de mi papá. Y en un año que no llovió en la costa de Rosarito, de La Gloria, de parte de Ensenada, no llovió, no había cebada para hacer el cocimiento de lo que necesita la cerveza. Así fue como llegaron y que le dijo, compadre, le dijo, necesito que te vayas al Valle de Mexicali a sembrar cebada porque este año no llovió y no podemos parar el cocimiento de la cerveza para mandarlo a San Diego. Correcto. Fue como se vino para acá. Uh-huh. ¿Y aquí ya vienen ustedes? No, ese tantito, todavía nosotros nos quedamos en Tecate. Uh-huh. ¿Verdad? Nos quedamos en Tecate, yo y mis 3 hermanos. Y ahí estuvimos viviendo y él aquí venía y nos visitaba porque tuvo que abrir el rancho.
tumbar el monte, anivelar la tierra, buscar un canal para poder sacar el agua del río Colorado. En aquel entonces no había pozos, era que se bombeaba el agua del río Colorado a canales y era como se traducía la agua a los distintos ranchos. El caso fue de que el segundo año se vino una temporada muy buena, llovió mucho y le dijo su compadre Aldrete, le dijo: compadre, no te puedo comprar un grano de cebada. ¿Por qué? Porque llovió mucho en la costa, la cosecha viene muy buena y la cebada que traigamos de Mexicali va a tener más costo que lo que trillemos acá en la costa. En ese entonces empezaba la cervecería Mexicali. Entonces fue con don Miguel González, el dueño de la cervecería Mexicali, y le dijo: don Miguel, le vendo mi cosecha de cebada, que ya la tengo en aquel entonces en Costalaba. La tengo ya encostalada y me urge venderla. Se la compro. En ese tiempo se encuentra mi papá a un señor que era representante de una de las primeras despepitadoras que hubo aquí. Y le dice: señor Santana, está perdiendo usted su dinero. ¿Por qué no se cambia de sembrar cebada a sembrar algodón? El oro blanco. El oro blanco. Esto fue por allá como 1939, 40, que fue cuando se vino un año muy bueno. Decía mi papá que hasta los mezquites dieron algodón. Y empezó la guerra a fines, la Segunda Guerra Mundial. Subió el algodón a un precio que fue donde lo bautizaron con el oro blanco. Okay. ¿Verdad? En esa época. Y de ahí ya se empezó a cultivar el algodón en una forma grandísima. Fue cuando vino Anderson & Clayton, que era la antigua jabonera del Pacífico. Okay. No era Anderson & Clayton todavía. Y estaba con el señor Eugenio Elordi sembrando el algodón y le ofrecieron mejor economía en la jabonera, y se cambió a la jabonera, a lo que era la antigua industrial jabonera del Pacífico. Okay. No era Clayton. El caso fue de que por allá en 1940, que ya estaba un poquito con más con más economía mejor, nos trajo a la familia para Mexicali. Okay. ¿Verdad? Nosotros llegamos aquí como en 1940, al empezar las clases en septiembre. Vivíamos por la avenida Reforma y calle C, y teníamos que ir a la escuela, yo y mi hermano Francisco, hasta la Netzahualcóyotl, a Pueblo Nuevo, porque no había más que 3 escuelas en Mexicali, que era la Benito Juárez, la Leona Vicario y la Cuauhtémoc. Las 2 escuelas más estaban en Pueblo Nuevo. Cuando llovía teníamos que quitarnos los zapatos para poder caminar, ¿verdad?, entre el lodo. Y llegando a la escuela, ponernos los zapatos otra vez. Bueno, el caso fue de que al ver mi papá que ya no había manera de cómo entrar a las escuelas de aquí todo, nos internaron en un colegio militar entre San Diego y Los Ángeles. Estuvimos 11 años ahí. Salimos de ese colegio en 1951. Ok. ¿Ah? Ya había pasado Segunda Guerra Mundial. La guerra terminó en el 56. Digo, casi 55, sí, 56, sí. ¿Verdad? Pero nos tocó cuando se llevaron a todos los estudiantes de secundaria para arriba en edad al ejército. Estábamos internados. Durábamos a veces hasta 8, 10 horas arriba de un camión, porque no nos dejaban transitar. Veníamos a Mexicali una vez cada 4 o 5 meses por motivo de la guerra, que no nos dejaban transitar a los autobuses, porque nos veníamos en el Greyhound. Perdón que lo interrumpa, cuando escuchamos colegio militar, educación militar, decimos, algo muy fuerte. Es fuerte la educación. Muy fuerte. Sí, es como un militar. Estaba
¿qué te puedo decir? Estaba auxiliado por el ejército de Estados Unidos esa escuela. Okay. ¿Verdad? De ahí se llevaron a muchachos de 15, 16 años al ejército. Llegaron autobuses y prendieron las luces un día en la noche y ustedes qué edad tienes y yo para arriba. Ay, caray. Fue cuando, porque acuérdate tú una cosa, Estados Unidos no tenía ejército cuando empezó la guerra. Tuvieron que hacer el ejército. Venía muy golpeado de una primera guerra mundial y no habían querido entrar hasta que atacan Pearl Harbor, ¿no? Es cuando ahí entra Roosevelt. Exactamente. Entonces, estuvimos durante la guerra allá, veníamos a Mexicali cada 6 meses y salimos de ese colegio. En ese tiempo ya era más o menos como el 51, 52 cuando salimos. Se viene lo de hacer a Baja California Estado, que fue el 53. Sí. ¿Verdad? Y por suerte, por haber llegado a Tecate muy joven, mi papá, y como los hermanos y yo nacimos en Tecate, pues pero no había mucho futuro, ¿verdad? Entonces, híjole, se me pasó una cosa. Se me pasó platicarles también. En la época del general Rodríguez, aquí hubo jugada. Que fue con el caliente, el tecolote ese famoso, la Aguacaliente de Tijuana, que se hizo la escuela esa de Aguacaliente, era un casino eso. A mí me tocó de chamaco verlo, ¿verdad? Y que fue cuando me parece el general Cárdenas paró todo. Entonces, tenía un casinito mi papá en Tecate. El general Rodríguez era muy amigo de mi papá y le dejó tener un casinito en Tecate también. El caso fue que llegó el momento en que lo cerraron. Okay. ¿Verdad? Entonces ya no había mucho que hacer en Tecate, porque se mantenía del turismo que venía de San Diego, que venía de toda la sierra ahí de Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Y entonces había unas de indios, ¿cómo te digo? Grupos de indios, que por eso en la sierra de Tecate, en la sierra de la Rumorosa, que lo conocemos por eso, hay muchos ranchos que empiezan con ja, jacomún, japá, jacumba, todos llevan ja, porque en ese idioma que se hablaba en los indios de aquí de la sierra, sí, ¿verdad? El ja quería decir agua. Okay. ¿Verdad? Y ellos bajaban también de Estados Unidos ahí a tomar la cervecita y a Tecate. Que estamos con los Pai Pai, que están más para arriba, un poquito más para arriba, si no me equivoco, ¿no? En esos grupos de indios que están ya en la sierra. Sí. Sí. Entonces, ustedes llegan aquí a Mexicali ya con su familia después de... ¿El casino se cerró? Se cerró. ¿Lo cerraron? Sí. Y se vienen con toda la familia a Mexicali. Sí. Usted y 2 hermanos, además de su mamá. Sí. Y ustedes de los... Éramos 3 hermanos. Ok, y de los hermanos, ¿usted es el primero? Yo soy el mayor. El mayor, ok. Y el único que quedó. Ah, mire. Ya murieron ellos. El caso fue de que entonces fue como llegó mi padre aquí al valle y le tocó la época de la guerra y sembró mucho algodón y fue donde empezó él Pegó el golpe. ¿Y cómo es que de venir al Valle Mexicali para la cebada, después el algodón, cómo es que viene esa transición al tema de la charrería, señor? Pero allá voy. ¿Cómo en eso fue en la época en que el general Sánchez Taboada lo nombran gobernador del territorio norte. Okay. O sea, de todo Baja California Norte, porque está dividido. El caso fue de que pues no había mucho que hacer. Empezaron con los caballos, a montar a caballo, y salían a caminar para desenfadarse los sábados y los domingos. Era lo que oía en ese entonces, ¿verdad? El caso fue de que se organizan gentes que venían de Zacatecas, de Jalisco, de por allá, y se juntaron, entre ellos pues mi padre, ¿verdad? Y nosotros estábamos chamacos
El que me acompañaba era otro hijo, un hijo del doctor Fausto García Merino, Sergio, éramos muy amigos. Y el caso fue de que pues íbamos ahí, nos montaban en el caballo, nos dejaban arriba del caballo y ellos se ponían a hacer sus charreadas. Se viene la época en que se hace estado. Cuando se hace estado, estaba García González de gobernador. García González pues no sabía nada de caballos, entonces se entró en calma la charrería. Pero yo siempre ya me gustaba el caballo y por todo lo vi en mi casa con la cosa de los caballos de mi padre. El caso fue de que siempre tuve un caballo. ¿Ya? Y el único que me acompañaba era el doctor Merino. Oye, para mantener el caballo, porque pues del rancho traía la alfalfa, me la tenía que robar. Te mataste. Porque no trabajaba todavía, o sea, no. ¿Cuántos años tenía usted en esa época? Mira, del colegio militar salí yo a los 19 años. Okay. Y de ahí del colegio militar sale a unirse con su papá. Vine aquí. Ajá. Llegué un día 7 de junio. Okay. Aquí, era un viernes. Okay. Y el lunes me levantaron a las 5 de la mañana para que fuera al rancho. Vámonos a trabajar. En el rancho duré hasta diciembre, que no volví a Mexicali. Yo con 19 años, ¿verdad? En la época de las fiestecitas y de acá. Después de estar encerrado 11 años en el colegio militar. Bueno, pues pasó eso. El caso fue de que se viene lo de la gobernatura y hacer estado a Baja California. Y le toca la presidencia municipal a mi padre de Tecate. Ah, mira, qué bien, Él y su esposa, mi madre, se regresan a Tecate. O sea, toda una figura. ¿Y cuál es el nombre de su papá? Eufrasio también. ¿Y de su mamá? Manuela Peralta de Santana. Ok. ¿Verdad? O sea, se escaló ahí hasta la política, ¿digo? Sí. Y el caso fue de que se va a Tecate y me dice, mi hijito, tienes que hacer cargo de los ranchos a los 20 años. Hay que ver los que trabajan, hay que ver las rayas, hay que ver pagar cada 8 días, porque es de lo que espera el trabajador de su raya de cada semana. Hay que estar al pendiente de las siembras, hay que... Me llevó, anduve con él como 2 meses, que no me dejó ni respirar. Asesorándome y enseñándome todo, y me quedé con él de los ranchos. A los 20 años. A los 20 años. Sí. Sembramos como... Y sí, agarró disciplina realmente, porque digo, 20 años, usted mismo nos comenta saliendo después de colegio militar, de repente no se iba por ahí a la fiesta. Bueno, la disciplina te la dan en el colegio militar. Pero ya salir acá a la libertad y bueno, pues no había mucha fiesta a esa edad. Sí, había, como no, como donde quiera, pues. El caso fue de que me hice yo cargo de los ranchos. Y seguí con los caballos. Cuando viene el señor Enrique Paulín a gerente de la Cámara de Comercio, aquí me voy a brincar bastante. Sí. Viene como gerente de la Cámara de Comercio, siendo presidente de la Cámara de Comercio don Alfredo Gurel Bustamante, ¿verdad? Me dijo, él era charro. Y me dijo, oye, ya me conocía por medio de mi padre que nos gustaban los caballos. Hoy no tengo dónde tener un caballo. Pues vete aquí, el corralito te tengo el mío y vas a tener el tuyo. Y el caso fue de que pues salíamos a caminar. Y un día íbamos por la calle Colón, que era puro desierto y puro monte. Era un terreno de un coronel Gutiérrez, que era el dueño de ese terreno. Y nos lo vamos encontrando de casualidad. Y don Enrique Paulín le dice, coronel, préstenos un pedacito aquí para hacer un corralito para charrear. ¿Charrear qué? Bueno, pues sí, dice, para traer toros, para colear y para tener las yeguas brutas, para tirarles piales, para entretenernos, ¿no? Con mucho gusto, agarren aquí 1 hectárea, háganle eso. 1 hectárea. 1 hectárea nos dio. Era todo lo que viene siendo el club hípico, el fraccionamiento hípico. Caray, estaba grande. Teníamos en esa época teníamos un almirador de la charrería. ¿Te acuerdan ustedes que aquí en Mexicali hicieron unas torres para cuidar la frontera? Sí, creo que sí
¿verdad? Y arriba tenían y ese quedó en el puro centro donde teníamos el lienzo. Él estaba viéndonos toda la tarde ahí, tirar piales y colear, que fue cuando empezamos a colear, ¿verdad? Y de ahí empezamos con esa. Ahí nos organizamos. Yo empecé a jalar amigos y todo. Ahí nos organizamos. Estaba uno de los socios que estoy recordando ahorita, que fue presidente municipal aquí, fue Eduardo Martínez Palomera. Y nosotros éramos los que teníamos. El papá de él también fue de la Asociación Vieja de Charros, de los que hicieron charrería. Y el caso fue de que nos organizamos. Le invitamos a don Alfredo Grell, invitamos al doctor Torres Sanginés, a Héctor Torres Sanginés lo invitamos, no a Humberto, a Héctor. El caso que no tenía caballo, el doctor Merino le prestó un caballo, que cada vez que lo montaba lo tumbaba. El caso fue de que nos organizamos y empezamos. Llegó el momento en que empezaron a fraccionar y nos dijo, pues se van a tener que salir. En esa época de que nos salimos de ahí, ya estábamos más o menos organizaditos. ¿Ya cuánto era el grupito? ¿Más o menos recuerda? Como 10 o 12. 10 o 12. ¿Y ahí entre todos iban aprendiendo o el compañero de usted fue el que les enseñó a Enrique todos? Paulín fue el que nos empezó a enseñar. Les enseñó a todos. ¿Y cómo fueron adquiriendo que la reata? Pues como tráete de aquí, tráete de allá. Cuando estás jugando béisbol no sabes cómo pegar a la pelota, pero aprendes, ¿verdad? El caso fue de que en eso se quema la Plaza de Toros, que era de madera, que estaba a un lado del Parque Hidalgo en aquellos años, ¿verdad? Que enfrente estaba el Sanatorio Sagrado Corazón de monjas. El caso fue de que en la época de la charrería del general se construyó, los mismos charros construyeron la Plaza de Toros de pura madera. Se quema un pedazo porque había dos grupos aquí de que hacían box, que era Nicolás Rodríguez y Rebelín, y querían traer una pelea famosa. Y para que no se llevara a cabo, le hiciera uno o le hiciera el otro, uno mandó quemar ahí, porque era pura madera. Bueno, los promotores entre promotores. Sí. Cuando se empezó a enfriar la cosa de los toros y todo, la cervecería Mexicali y mi padre empezaron a comprar acciones. Llegó el momento en que se quedaron con el terreno y con la... Cuando se quema eso, dice, ya no vamos a construir, dijo mi papá, le dijo a la cervecería. Y le dijo a la cervecería, tome las acciones, yo no las quiero para nada porque no vendo cerveza. Bueno. Y cuando vio mi papá, dice, ¿por qué donde se quemó no hacen lienzo? El lienzo es donde corren los toros cuando va uno coleando. ¿Ya? Bueno, estuvimos un poco, pero estaba reducido. Deben de llevar a 60 metros eso, de distancia por donde pasa un toro, para colearlo. El caso fue de que, pues sí, tiene razón. Y en eso, Alfredo Grell y Héctor Torres le dicen, oiga, don Eufrasio, se iba a hacer la carretera que lleva al aeropuerto. Se iba a hacer la carretera. Era presidente de Caminos Vecinales el señor Ernesto Escandón. Pero tocaba la casualidad de que le iban a tumbar las casas al señor Gratiani. El señor Gratiani tenía su rancho y luego seguíamos nosotros con un establo que tenía mi papá ahí, por la misma, en la colonia Rivera. El caso es de que le dice, oye, Eufrasio, le dijo, ¿por qué no hablas con Escandón? Que no me tumbe la casa, que la haga por enfrente de mi casa. Yo cedo el terreno. Y luego, para esto ya nos habían sacado nos habían sacado de acá, no, nos habían sacado de la Plaza de Toros. Entonces mi papá, les regalo toda la madera de la Plaza de Toros para que hagan su lienzo. Y para que los saquen de aquí, porque es peligro tener los toros y tener las yeguas si llegan a salir. Y está bueno. Entonces ya fuimos, y ¿dónde escogemos? Ya anduvimos viendo, y lo único que veíamos era la esquina de un terreno del señor Gratiani. Papá, tú que conoces al señor Gratiani,
y él era francés, casi hablaba poco español. El caso es de que le dijo Eufrasio, si me consigues de que no me pase, se las regalo casi el terreno. 2 hectáreas para que hagan su lienzo. Ya teníamos la madera que nos había regalado mi padre de la Plaza de Toros. Y ya tenemos el terreno, pues allá construimos, que es ahora el centro comercial El Lienzo. Sí, en el Calzada Cetis. Sí. Exactamente, sí. Colindando con el Cetis. Sí, todavía no existía el Cetis. Era de madera, me acuerdo, todo eso. O sea, sí, sí me pues tocó ahí conocerlo esa madera. En la esquina, ahora donde está la plaza, exactamente. Bueno, ahí duramos algunos años, bastantes años. Señor, cuando empezaron a formar, ya estuvimos en el hípico, ¿verdad? Sí. Ahí empezamos. No, yo no estuve en el hípico. Pero ahí empezó, ¿no? Me dijo. No. El hípico se llamaba el fraccionamiento. Es verdad, sí. Entonces, los inauguraban formalmente. O sea, pues hicimos una inauguración. Ahora vénganse para acá todos, estamos acá. Pues sí, pero hicimos una ramada, nomás una ramada. Okay. Pues, porque todos teníamos que aportar, pues éramos pocos. Okay. Hicimos una ramada y ahí en la ramada comíamos. Okay. ¿Verdad? Y ahí iban las familias con su silla cada quien y ahí nos veían. Órale, a apoyar como. El techo de la ramada era de tule, que nos la regaló y lo mandó cortar y lo mandó poner un señor que estaba aquí que vendía fertilizantes, don Pedro J. Aguirre. Sí. Era el dueño del NH3. Mira. Fue el que trajo el amoníaco como fertilizante al Valle de Mexicali. NH3, que ese es lo que está ahí por la carretera San Luis. Sí, la carretera San Luis. Y tiene sus oficinas acá pasando un ladito de González Ortega. Pues él lo invitamos también. Y ya nos dijo, yo pongo el techo y la ramada, pues la señora llevaban cada quien su silla. Y el caso de que nos vieran allá, que nos tumbaban los caballos, o que ahí iban las familias a pasarla cada con nosotros. Cada quien su silla y cada quien aguanta sus plebes. No, y su canasto de tacos para poder comer allí. El caso fue de que ahí empezamos. El día que íbamos a inaugurar, que invitamos a Tijuana que viniera. Dejamos los toros ya en la noche el sábado para chargar el domingo y dejamos las yeguas y los chamacos del fraccionamiento enseguida que empezaban nos les abrieron la puerta y se salieron. Llevamos llegando en la mañana a darles agua y no había ni un toro en los corrales. Válgame, pues qué. Pues a buscarlos, ya los anduvimos lazando enfrente de la logia masónica 1. Lo que era la logia masónica enfrente del Caliente que está por la calle D. En Reforma. Sí. Ahí estaba la logia masónica. Ahí está todavía, ¿no? Me parece que está a espaldas. Está a espaldas, ok. ¿Verdad? El caso fue de que por fin los metimos. Llegando de Tijuana, ya empezamos, hicimos nuestra charcadita ahí. Se nos caían las tablas porque las clavamos unas tallas que conseguimos del caléxico del tren. Pues se salían los clavos y se agarraban de ella, pues se caía la tabla. Como todo buen emprendedor. De ahí nos corrieron, que ese era el club hípico. Pues no nos corrieron, sino nos pidió el terreno. Bueno, pues ahí vamos. Fue cuando se hizo lo de acá de... Oiga, señor, tengo una pregunta. Entonces, ¿ya en Tijuana ya estaba un grupo de charros ahí? Sí, ya estaba conformado. Sí, en Tecate, en Rosarito, ¿ya había o solamente en Tijuana? No, nomás Tijuana. Y entonces, ustedes los invitan ya conformándose un grupito de 10, 12. Sí. Aquí en Mexicali sí. ya se sentían que ya podían invitar, que ya podían competir y todo. Pues hacíamos la lucha, ¿verdad? Hacíamos la lucha y la gente se enfadaba ahí las familias, pero pues tenían que estar ahí. ¿Qué? ¿22 años? ¿23? Sí, por ahí más o menos. Ok. ¿Sí? Y entonces les piden ese lugar y después de ahí se mueven ¿a dónde? Al Cetis. Ahí fue cuando me consiguió mi padre, nos consiguió el terreno con don José Gratián. Y ahí conseguimos un maestro que nos dio el trabajo. Y nos cotizábamos de a 1,000 pesos, de a 50 pesos, como trajera. Le pagamos los carpinteros porque eran maderas, ¿verdad? Y los corrales sí los hicimos de cemento, de ladrillo. El caso fue de que ahí duramos, ¿cuántos años tú? Hasta el 2007.
2007. 2007. Te estoy hablando del 50 y... Fue como el 60 más o menos cuando nos fuimos ahí. Cuando ustedes llegaron ahí. En el 60 y llegaron. Y construimos como Dios nos dio a entender. ¿Verdad? El caso fue de que ahí duramos. ¿Nunca se imaginaron ustedes que estaban formando, que estaban trayendo la cultura a un nuevo municipio, o sea, a Mexicali? Nunca. A un estado, perdón. Porque nos íbamos a acercar a Tijuana. Okay. Cuando estaba en construcción aquí, nos íbamos con los caballos. Los mandábamos en la noche, toda la noche los caballos llegaban a Tijuana. Otro día charreábamos en un lienzo de uno de los señores Escobedo. Era el único que había en todo Baja California. Okay. Es el lienzo. Ahí correteábamos toros y correteábamos yeguas a embarcar los caballos que se veían a Mexicali. Así es como andan. Pero nunca se imaginaron ustedes lo que estaban creando, ¿verdad? No. Bueno, sí, porque llegamos a viajar a Guadalajara o llegamos a viajar a México y llegar a ver lo que estaban haciendo allá. Y de allá nos traíamos ideas. Arrendadores, tan es así que al papá de este señor, Víctor, del papá de él, sí, nos lo trajimos como arrendador a que nos hiciera los caballos de rienda. Era un gran arrendador, el papá de él. Lástima que no lo sacaron. Pero el papá, señorón, nos dejó unos caballos enseñados, muy bien arrendados. A mi hija de 7 años le hice una yegua que la calábamos donde quiera. La llevamos a los 8 años, la presentó Antonio Aguilar en el Cow Palace de San Francisco. Bárbaro. Yo le hice la trenza y se la hice chueca. De los nervios de estar ahí. Sí, porque Antonio se presentó. En eso llegó Antonio aquí y no podía pasar los caballos. Ya conseguimos permiso, ya le sacaron sangre y todo, y por fin los pasó. Y se fue a hacer una gira a California, ¿verdad? Y me dice, ¿por qué no nos prestas a Laidita para que vaya a presentarse? Porque va a ser un espectáculo tu hija. No, decía usted. Nació a caballo, pues mis hijos todos nacieron a caballo, con caballo. Oye, señor, ¿y por qué el caballo? ¿Por qué no? Fútbol en ese tiempo no era muy popular. Porque es lo que veíamos en nuestra casa. Era muy común ver gente en caballo, dijeron, pues es lo que hay. Era muy común ver a mi padre a caballo, nos daba gusto, ¿me entiendes? Sí. Se bajaba él en la casa y nos veníamos hasta la plaza de toros, que es donde estaban los caballos. Nosotros ya con él, se bajaba él y nos subíamos nosotros por gusto, ¿me entiendes? Porque, y luego siempre en rancho, siempre llegamos a tener rancho y nos tenía caballos, ¿eh? ¿Y la rutina de un día de usted, cómo es? Desde joven. O sea, me refiero, me imagino que son rutinas de me levanto a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. Depende de la cosecha. Ok. ¿Verdad? Mira, yo me casé muy joven, me casé de 20 años. ¿Verdad? Fui feliz con mi mujer, duré 62 años de casado. Falleció mi señora hace 3 años. 3 o 4 años. Y éramos novios desde chamacos. Su papá de ella, muy amigo de mi padre. La mamá, compañera de escuela de mi madre. De mi madre. Así es que nos conocimos desde chamacos. Duramos 62 años de casados. Y de ahí vienen ¿cuántos hijos tiene usted? 4 de ese matrimonio. 3 hombres y una mujer. Okay. ¿Verdad? Y la felicidad. ¿Y los 4 dentro de la charrería? Empezamos, sí. Y luego se me desbaragaron un poco ya que por las mujeres. Sí. Se casaron, sí. Y que cuida al niño y que lava la ropa. Y que... Ellos son los que lavan los trastes como debe ser. Y plancha y luego plancha en la noche. Hay que ayudar a la mujer. Yo me iba al rancho, mi rancho queda en San Luis Río Colorado. Okay. Todos los ranchos que me dejó mi padre quedaron al otro lado del río. Entonces tenía que irme de aquí si empacaba alfalfa, tenía que irme a la 1 o 2 de la mañana para esperar la brisa de la madrugada, que es con lo que empacas, con esa brisa, para que no pierda la hoja la alfalfa. Ok. ¿Verdad? Porque si la empacas verde, se pudre. Tienes que dejarla que seque con el sol. Por eso Mexicali tiene la fama de tener la mejor alfalfa de la República Mexicana con mayor proteína.
por su sol, porque es secada a base de sol. Pura naturaleza. Y luego que la secas, tienes que esperar la humedad de la madrugada para empacarla, para que no se vaya a podrir por dentro la alfalfa y que no vaya a perder la proteína que tiene la alfalfa. Es impresionante cómo las cosechas y los productos tienen su tiempo, sus momentos, sus minutos, sus horas y sus segundos. No, su mes. Exactamente. ¿En qué mes? Porque por el clima que tenemos en Mexicali. Por ejemplo, ahorita estaban sembrando el algodón para cosecharlo en septiembre. ¿Me entiendes? Y debe de ser ahorita. Sí, porque si lo pones ya no crece, ya no desarrolla, ya no carga como debe de cargar la planta con el algodón. El caso es de que yo iba diario, pero teníamos un problema muy grande, que en aquel entonces no había puente. Teníamos que pasarla en panga. En una panga subían 2 carros y pasabas el río con un cable. Está como y regresándome al Valle de Mexicali, por allá en el kilómetro 57, sí, en el kilómetro 49. Recuerda que los carros tenían que pasar por el puente de las vías del ferrocarril. ¿Recuerda? Tan es así, todavía pasan por ahí. Todavía, pero ahorita ya está reforzado. Pero todavía hace poquito estaba y era de madera y temblaba ahí la cosa, ¿no? Pero más adelantito estaba la panga. Ajá. Más adelantito de la panga. Ustedes acá en San Luis, pero con panguita a gusto. Sí, ¿no? Y luego ahí se iban los troques al río con todo el algodón y no, olvídate. Era un show, ¿sabes? Sí. Y ahí tengo yo desde el 52 yendo y viniendo a San Luis. Ok. ¿Verdad? Y sembrando. ¿Tienen muchos animales o es por la cosecha? Mucho animal. Bueno, siembro, llegamos, no puedes tener pura cosecha de algodón. Okay. Tienes que variarle, ¿me entiendes? Por las plagas de los zacates que salen. Es un zacate que sale con el algodón, es otro zacate grama que sale con la alfalfa, es otro que la avena y esa bronca con el trigo. Tenemos problemas por todos lados, agricultores, no te mortifiques. El caso es de que he estado yendo todavía y todavía tengo un rancho y todavía vivo de la agricultura. Y entonces, aquí en México... Era agricultor y charro, Nunca he dejado de ser charro. Nunca he dejado la charrería. Nada. Nunca. ¿Qué es lo que más le gusta de la charrería? ¿Qué es lo que lo apasiona? Todo. Su mexicanidad. El andar en el ambiente. Tuvimos muy buenos amigos aquí en la charrería. Hicimos muy buenos amigos en el sur, en Guadalajara, en la Nacional de México, los traíamos hasta acá. A los dueños de la Lala, a don Salvador, ¿qué se apellida? Salvador Álvarez, el dueño de la lechera Lala, ¿verdad? Lo llegamos a traer aquí a charrear también. Él era charro. Es charro todavía vive, tío. Y haciendo charrería. Cada aniversario traíamos a distintos, hablando de mira un caballo, mira qué bonito se ve. Sí, de hecho han estado pasando por aquí y estoy aquí como que de la colita del ojo mirando cómo andan. Es que es un ambiente muy, muy, muy diferente, no es algo por eso. Y luego te sientes distinto arriba del caballo. Distinto, ves tus agilidades, a lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Por ejemplo, estamos aquí enfrente de un señor que fue un señor jinete de jóvenes. Saludos al señor Víctor que está por acá, Víctor. Sí. El caso es de que la charrería viene siendo difícilmente decirte qué es. Sí. Pero es una cosa que lo tienes que traer adentro. Porque el caballo te tumba. El caballo te mueve una patada. ¿Verdad? Si lo tratas mal. Dicen que debe haber una conexión, ¿no? Que hay una conexión. El olor. Ok. El caballo es un animal que para tomar agua la huele primero. Y te huele a ti. ¿Y si no encajan? Pues no, ahí la llevas, ¿no? Pero realmente es una cosa que lo tienes que sentir, el andar en este ambiente. Y todos los que pertenecemos a este ambiente, ¿verdad? Es porque nuestros padres también nos lo inculcaron. ¿Entiendes? Al vernos inculcado esto, que vimos los caballos en casa, que tuvimos la facilidad de tener caballo y estar cerca de ellos,
pues es... Sí, ya es parte de la vida de claro, nosotros. de la esencia, ¿no? Sí. De la esencia personal, pues. Sí. Entonces, cuando ustedes empezaron, regresándome un poquito, cuando ustedes están en el área acá, Calzada Ceti, señor, les piden ahí el lugar y hay que moverse otra vez. Pero como, o sea, se llevan los barrotes todos y vámonos, ¿no? El dineral lo que que es hay eso. aquí todo es nuevo. Ajá. Todo lo invertimos, porque sí logramos vender ese terreno. Ok. Se logró vender ese terreno a una compañía de Tijuana y el caso fue de que con eso construimos aquí. No podíamos hacer uso de ese dinero porque éramos una sociedad anónima. Ok. ¿Verdad? Entonces teníamos que invertir ese dinero en algo. Fue cuando se compró aquí el terreno y se hizo lo que ves tú que está hecho. Nos alcanzó pues para hacer iglesia, nos alcanzó para hacer casino, nos alcanzó para las gradas, con lo que alcanzamos a vender. Señor, la verdad es extraordinario escuchar cómo inicia algo. Nosotros siempre tenemos la fortuna cuando platicamos con nuestros invitados, y siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, siempre el común denominador es: lo hacemos porque nos nace, porque queremos, nunca pensando en querer lograr algo. Lo iniciamos porque era lo que sentíamos en el momento. Por eso hace ratito yo le preguntaba, ¿y por qué la charrería y por qué no otra cosa? Y usted me dice, es algo inexplicable, es algo que nosotros tenemos y que realmente no, entonces no es para todos. Digo, todos podemos ser parte, pero para poder darle entender esa esencia, es algo que se trae, y es así como usted y su grupo de amigos le empiezan a dar una identidad a Mexicali a través de la charrería. Exactamente, mira, te voy a poner un ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, Mario Hernández. Béisbol. Punto. Tú lo podrías poner, muchos lo invitaron a hacer del golf y jugar tenis no, el béisbol. ¿Me entiendes? Sí, sí. Es una cosa que lo traemos ya adentro. Otros que les da por jugar tenis y otros que les da por jugar golf. Es difícil de explicar. Sí. Y con el paso del tiempo, señor, ¿cómo usted va mirando a los jóvenes, a las nuevas generaciones? Mira, tratamos todo el tiempo de tener a alguien que sabe más que nosotros de la charrería. Este es un deporte que realmente tienes que sentirlo. Es difícil explicarte lo que es un verdadero charro, ¿verdad? Pero casi ya ahorita la mayoría ya tuvieron profesores, de gente que les ha enseñado. Por ejemplo, para que tú tengas un buen caballo o algo, tienes que mandarlo a la escuela a que lo hagan de rienda. No nomás es meter ese freno y ya va a jalar. Vámonos. No, tienen que darle su educación al caballo. Que el caballo sienta que trae un gobierno y el gobierno es el freno. No nomás le puedes poner cualquier freno. ¿Me entiendes? Es igual, por ejemplo, como uno. Tienes que dar un número de zapato. No te puedes poner uno del 8 en lugar del 10. ¿Me entiendes? Los frenos a ver cómo les viene, cómo les cae. Y eso va en la educación que le está dando el arrendador al caballo. Y luego lo montas tú. Y tú te haces o al caballo o el caballo se hace a ti. ¿Verdad? Interesante. O sea, antes de unirlos, cada uno lleva su proceso. Sí. O sea, hay que educarlos a los dos. A los dos. Los dos se educan para poder unirse. Y luego te subes, ya cuando llegas a la punta de que ya está el caballo y ya estás tú, tratas todavía de entender al caballo. Porque la manera y la mano que hizo a ese caballo no es igual a la tuya. Yo no jalo un caballo igual que lo jala el bambán. Todos tenemos distintas manos, entonces el caballo tiene que sentirlo a uno. Es una cosa, te lo vuelvo a repetir, difícil de explicar. Porque es una cosa de sentir. Sientes el andar en el caballo. Tú ves aquí las chamaquitas chiquitas y ya sienten ellas
el caballo lo sienten, el caballo las huele cuando se arriman a ella, con ellos, ¿no? Y todo eso es una Ustedes cosa. ya dicen, él sí es bueno. Usted ya lo puede identificar a alguien, ¿verdad? Usted puede decir, este sí va a ser bueno. Este va a ser, le va a Según las facultades que tengas. Es como en todos los deportes. Todo el que tiene buenas facultades para jugar fútbol, va a jugar fútbol. No todos tienen las mismas, no tenemos las mismas facultades, ¿no? Unos son muy buenos para colear, otros son muy buenos con la soga, otros somos muy buenos con arrendando la cala de un caballo, cómo manejar un caballo. Tienes buena mano. ¿En cuál suerte fue usted mejor? Fíjate, a mí me tocó una de las suertes más difíciles. ¿Oh, sí? Que son los piales. Okay. El estar parado y que te pase una yegua corriendo a toda velocidad y tirarle y agarrar las puras patas. Y yo traía soga. Un compadre mío nos hicimos de que traíamos sogas de 40 abrazadas. ¿Sabes una abrazada cuánto es, verdad? No, la verdad no. Y ponerles todos los rollos, saberlos enredar para que cuando está corriendo la soga no se te vaya a venir una vuelta. 8 dedos, eso, ¿no? Entonces, no, yo estoy completo de mis dedos. Sí, pero la mayoría del escalador no tiene un dedo menos o algo así. Porque es una velocidad tan fuerte corre la yegua, tan fuerte corre la soga, que se tuesta y sale humo. Sí, me ha tocado ver eso. Sí, la madera. Sí. Es de madera, pues. Al momento de enredarla, suelta el humo. Tienes que dejarla correr. Calienta. Si no, pasa una cosa, se te revienta la soga. Porque son dos polos, pues. El polo de la yegua y el polo que lo tienes acá chorreando tu soga. Y dejar que solo la soga vaya a quitarle la velocidad a la yegua. Y usted siempre fue bueno en esa suerte. Me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Campeón nacional. Sí. Llegué a ser campeón nacional. Excelente. En Ciudad Juárez gané 2 veces. Excelente. Sí. Señor, y ahora, ¿cuál sería el consejo de un pilar como usted? Primero me gustaría que me dijera, ¿qué se siente ser un pilar de la charrería en Baja California? Pues mira, en primer lugar, que va bien con la señora. Porque le dices, voy a una charreada y te vas el jueves y no vienes hasta el lunes, hasta el martes. ¿Sí sabe usted que es un pilar? O sea, ¿sí lo reconoce? Sí, ¿cómo no? ¿Sí lo acepta el título o no? Porque hay personas que dicen, no, fíjate, no. La verdad, por eso le pregunto. No. La verdad, soy un miembro de esto. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Me gusta decirle a un chamaco, oye, fíjate, no agarres la soga así. Agárrala y hazla así. Enrédala así. Poquito de la experiencia que uno tiene. Dársela. Aquí tenemos una bola de chamacos. Tengo un bisnieto de 13 años ahorita que está manganeando con gente mayor. Tengo ese bisnieto, colea con el equipo más grande de aquí de Mexicali. 13 años. Él vive en Texcoco, ellos son de papá era de Texcoco, se casó con mi nieta aquí y los tienen en la escuela aquí y aquí están entrenando. ¿verdad? Pero el papá también fue charro toda su vida. Viene de Abolente. Abolengo, como Abolengo. Sí. Sí. El consejo para los que no estamos dentro de la esencia, para los que no estamos dentro de la cultura del charro, del deporte, de la charrería, ¿cuál sería, señor? ¿Cómo nosotros podemos...? Primero, como todo, un libro, porque digo, es muy difícil que yo te transmita cómo lo siento, ¿me entiendes? Sentir. Entonces, un libro, porque hay libros, tenemos libros de la charrería. ¿Qué es un pial? ¿Qué es una cola? ¿Qué es una mangana? ¿Qué es? Todos tienen distintos nombres. Acuérdate que esto viene de los abolengos de nuestros abuelos, tatarabuelos, de toda la vida. Era como los hacendados manejaban sus negocios antes. Errando el ganado, lo tienes que tumbar, lo tienes que pialar, lo tienes que lazar. Porque antes no había las jaulas que hay ahora. Que era lo que se hacía en el campo. Que después lo convierten a deporte, me imagino yo, ¿verdad? No sé. Se purificó. Ajá. Se purificó, ¿verdad? O sea que antes los mozos o los trabajadores arrendaban el caballo, pero luego se lo presentaban al dueño, al patrón, a ver qué tal gobierno había esto. Y eso es lo que le llamamos la cala de un caballo, calarle un caballo.
¿Me entiendes? Sí. Entonces, el mozo se lo presentaba al patrón para que el patrón ya lo pudiera montar. Lo que te venía diciendo de la cosa de la rienda, de la educación del caballo. Excelente. Es, ¿cómo te diré? Yo quisiera ser más amplio en mi explicación. No, sí, la verdad lo digo, perdón que lo interrumpa, pero sí se entiende que es algo que se debe sentir para poderlo simple y sencillamente, explicar. mira, vestirse de charro. Exacto, vivirlo, pues. Y sabes que nos critican por las envidias que nos tienen, de que no son. Nos dicen mariachis y nos dicen esto y nos dicen Sí. lo otro. Solo ustedes saben la historia, lo que han construido aquí en Mexicali. Ya vienen 64 años de este camino, señor. Exactamente. 64 años de cuidar, de mantener la cultura, de mantener ese sentir, esas ganas, esa pasión. 64 años. Y la verdad nosotros, pues a través de esta transmisión, de este programa, queremos felicitarlo. La verdad, felicitarlo, agradecerle por darnos eso que nos hace sentir muy, muy mexicanos, porque va más allá, no solamente el sentirnos cachanilla ni baja californianos, sino que cuando usted llegó aquí, cuando lo vi llegar, dije, qué padre, o sea, venir, o sea, es un charro. Hoy voy a hablar con un chavo, o sea, qué padre, qué bien, un mexicano, sí, un mexicano. Sí. O sea, la verdad que es algo que fantástico. Yo traigo México encima ahorita. Exactamente, es por eso que lo digo. Es la manera de cómo se vestían. Sí. Si tú vas a la playa, vas a andar en shorts, no vas a andar con pantalones largos. ¿Me entiendes? Exacto. Es como sientes las cosas. Es muy difícil interpretar lo que tú sientes a lo que yo voy a sentir con lo que tú me digas. Exacto. Es, ¿cómo te diré? Es una cosa tan... Es una pasión, claro, en la que naces. Y tienes que nacer en esa pasión para poderla saborear. Sí. No, la verdad que se transmite. La verdad se transmite. Cuando llegó y dije yo, ay, señor, vamos a que esto salga de lo mejor, ¿no? Porque es un compromiso, es un gran compromiso estar aquí frente a usted, y es algo que la verdad queremos agradecerle muchísimo. No. Gracias, y me imagino yo que todas las generaciones que están dentro de la charrería Cachanilla, que lo conocen, pues se sienten también muy, muy orgullosos. Me gustaría pedirle un consejo para las nuevas generaciones, señor. Me pones en lo más difícil que puede haber en esta vida. Ok. Hacerte sentir lo que yo siento. Ok. No puedo, no se puede. Excelente, pues señor, la verdad, muchísimas gracias por esta plática, amigos. Pues así está, nos la vamos a pasar aquí. Es el 64 aniversario de la Asociación Charra, que es el 22 y 23 de abril. Aquí los esperamos a todos ustedes. Ya está la invitación, aquí vamos a estar, vamos a aprender de viva voz del Pilar, de un gran Pilar como el señor. Los trastes, como dicen los toreros. Muchísimas gracias, amigos, cuídense mucho. Mi nombre es Ángel Ávila. Gracias, un aplauso por favor, que esta ha sido una extraordinaria plática. Muchas gracias por la historia, gracias por la identidad. Cuídense, y como siempre les digo, si ya están vivos, que no sea dioki, sí, por favorcito, pónganse a hacer cosas buenas, ok, bye bye, y muchas gracias por todo.